En la literatura comparada existen diversos métodos que el estudioso puede usar para poder analizar las obras. En esta ocasión hablaremos del método morfológico. Y para comenzar, antes debemos preguntarnos, ¿qué es la forma? Las formas son procedimientos tradicionales de interrelación, ordenación o limitación de la escritura, como los tipos de versificación, la división en capítulos, la disposición de la cronología, el uso de escenas o sumarios en una narración, las estructuras dinámicas o las circulares, etc. Cabe mencionar que las formas no son insignificantes, pues van de la mano con el contenido de la obra. La comparatística no puede prescindir del estudio de las formas. No existen formas puras, exentas de significado, sino que las formas contribuyen decisivamente a dotar a la obra de su significación. El propósito del método morfológico es confrontar obras literarias para encontrar semejanzas, diferencias y relaciones en sus formas. Y recuerda, forma no es el género ni el cauce de presentación, prosa o verso. Para este método, Guillén nos ofrece dos tipos de análisis, el macromorfológico y el micromorfológico. La macromorfología se enfoca en el estudio de las formas que abarcan obras enteras, como la analepsis, la forma lineal o circular de la obra, el tiempo, el espacio, etc. La micromorfología se enfoca en el estudio de los elementos del contexto verbal o los elementos retóricos y estilísticos contenidos en la obra, como el oxímoron, seuma, silepsis, amplificación, etc. Y el uso de estos suele ser individualizante. Algunas formas son el discurso, que es el texto narrativo significante, la intriga o significado del discurso, la fábula, que es el orden lógico o cronológico del relato, el modelo narrativo o bien el modelo actancial, la analepsis. También tenemos las digresiones, acotaciones, diálogo o la psicología imaginada, dentro de la cual se encuentra el monólogo, que se divide en tres tipos: el monólogo citado, que es el discurso mental del personaje desde dentro, en primera persona y en el momento mismo de la acción, al que también se le conoce como soliloquio tradicional o monólogo interior. Y también tenemos el monólogo narrado, que es un discurso mental del personaje reproducido por el narrador desde fuera y en tercera persona. La psiconarración, que es el discurso del narrador desde fuera, que se avecina a la conciencia del personaje y a su interioridad. Elementos narratológicos como elipsis, pausa, escena o predicción. Intertextualidad. Prosodia, que estudia elementos del verso como el acento, los tonos, la entonación, la rima, etc. Y por último, los elementos retóricos. Sugerimos un proceso con 4 pasos para la aplicación del método morfológico. 1. Analizar las obras individualmente con enfoque en las formas. Secciones, capítulos, tiempo narrativo, forma lineal o circular, digresión, diálogo, analepsis, prolepsis, etc. 2. Definir el modelo de supranacionalidad y el tipo de comparación. 3. Establecer un análisis micromorfológico y/o macromorfológico. 4. Confrontar los aspectos morfológicos antes señalados. En conclusión, no lo olvides, las formas no son el género ni el cauce de la presentación del texto, ya sea prosa o verso, sino son las estructuras contenidas en la obra. Además, ninguna forma pertenece a un solo género.